yo quiero que puedas abrir la palabra en el libro de Juan. Vamos a abrir en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, y voy a leer la segunda parte del versículo 2. Dice así: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Qué sencillez! Solamente la intervención divina de Dios, de esta forma sobrenatural, puede hacer que podamos tener la vista prontamente. Pero tenemos que ir a unos puntos que sí son importantes, que debes poder estar meditando en cada uno de ellos. Uno de los puntos es que ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Durante muchas generaciones siempre se estableció que cuando alguien nacía con cierta enfermedad era por culpa del pecado. Pero vemos que aquí Dios, Jesús, está diciendo algo maravilloso. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que esta persona había estado escatológicamente en el tiempo profético de Dios para mostrar la manifestación divina de la obra de Dios, se pudiera manifestar en este hombre para las generaciones que cuando Jesús iba a comenzar el inicio de su ministerio, estuviera en ese lugar. Mire cuántos acontecimientos se unieron para establecer un principio que Jesús era necesario que él mismo pudiera llegar a él. Dice: no, esto es para que la obra de Dios se manifieste en él. Así que ahí ya tenemos que ver algo de un movimiento que no vemos en lo oculto, en el atmósfera espiritual, no lo vemos, pero que Dios operó. Porque cuando hablas de dispensación de los tiempos, uniendo las cosas que estás en la tierra con las que estás en los cielos, ese tiempo de dispensación es lo que está aconteciendo hoy con nosotros, para que una vez nos unamos en Cristo con lo que está en la tierra, con lo que está en los cielos. Así que eso está en el libro de Efesios 1, 10 y versículo 11. Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Hay una manifestación, hay un evento tan importante en esa manifestación de Jesús ante los discípulos, diciéndole: no, ni sus padres ni este pecó, sino que para que las obras de Dios se manifiesten. Así que qué maravilla, un hombre que casi tenía 40 años, ciego, Dios le permitió vivir durante 40 años para que se manifestara la obra de Dios en él. Y lo que es Dios malvado, dirá la gente que no conoce a Dios. Si este hombre hubiese tenido la vista, capaz se hubiese perdido durante esos 40 años, no sabemos. Pero Dios tenía un plan con él, que esa manifestación de él no poder ver desde su nacimiento, él lo iba a utilizar como instrumento, aún marcando un tiempo. 40 años eran significativos en cuanto tiempo de proceso de un hombre al cual Dios tenía que usar con propósito. Recuerda que a Moisés lo usó y lo ministró 2 veces 40 años y terminó ministrando en su ministerio 40 años más. Así que 3 veces 3 ciclos de 40. ¡Qué terrible! Así que es necesario pasar por procesos, por supuesto. Si yo no sé que el proceso que Dios me ha hoy puesto, yo no lo veo a través de la vista espiritual, no la natural, porque la natural te va a soslayar y traer los pensamientos antagónicos ante Dios. Pero, bien, yo quiero ver los puntos fundamentales cuáles fueron los que hicieron recobrar la vista.
Dicho esto, dice que escupió. ¿Sabe que en la antigüedad una cosa es escupir y otra cosa es la saliva? Ah, pero, pastor, sí es lo mismo. No, hay algo que la boca está molestando y expulsa. Pero una cosa es usar la saliva. Son dos cosas distintas. Así que el escupir en la antigüedad era una actitud de desprecio. Era una actitud de rechazo. Y los judíos no simpatizaban con esas actitudes porque era rechazo y desprecio. Bien, pero cuando se usaba la saliva, que parece que de la misma boca salía, escupía, y una cosa es usar la saliva, él quería mostrar que aún lo que rechazaba la ley, por lo que rechazaba las estructuras de pensamiento religioso, Dios tenía la potestad de que eso lo podía transformar en el elemento de que Dios quería placerse para dar la vista a un hombre. Aún aquello que lo que rechazaban, Dios tenía la potestad para que eso rechazado fuera instrumento en la mano de Dios. ¿Sabe que la Escritura lo va a saber? Que a él lo rechazan porque lo hayan sanado la vista. Y aún le dijo, pues ¿nos quieres enseñar tú a nosotros? Y lo echaron del templo. ¿Pero por qué? Porque Dios lo había sanado. Porque justamente el sistema religioso, eclesiástico, denominacional, hace toda una estructura de pensamiento religioso que le impide ver como Dios quiere que vea. Así que, ¿cuál es el mayor riesgo de ver el diseño? El mayor riesgo es de ver el diseño que no se nos haya nacido de nuevo nuestro espíritu. Juan 3:3. Recuerda lo que dice Juan 3:3. Es necesario que nazca de nuevo. ¿Para qué? Tenías que nacer de nuevo tu espíritu. ¿Para qué? Para ver el reino. Muchos hombres no están viendo el reino porque su espíritu de su nacimiento de nuevo solamente fue emocional, fue sentimental. Los sentidos estuvieron sensibles. Aún la voluntad, todo eso que está en el alma, se manifestó divinamente. ¿Por qué? Porque Dios trajo una vida por medio del Espíritu, pero no trajo todavía a esa persona que almáticamente recibió la presencia. En su espíritu nació, pero lo dejó aparcado. Porque el alma, sintiéndose gozo, esa paz, esa alegría, totalmente impidió que ese espíritu que nació de nuevo pudiera crecer. Por eso dice que versículos más siguientes, mira, vamos a ir a Juan. Tú lo tienes, ¿no es cierto? Juan 3:3 dice así. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Así que estaba diciendo que teníamos que llegar a un nivel espiritual para ver. Tenemos que nacer, porque dice, mira lo que dice. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. Así que ya le está dando dos pasos importantísimos. Uno, que si no nace el Espíritu de nuevo, no podemos ver el reino. Y segundo, y si todavía el que no naciere de agua, si no nos bautizamos, si no hacemos muerte y resurrección en Jesucristo a través de las aguas del bautismo, y después pasamos por el día de Pentecostés, esa figura del día de Pentecostés, el día 50, desde que el Señor hizo nada menos la resurrección. Si no pasamos por esa manifestación de la llenura del Espíritu Santo, no podemos estar viviendo dentro del reino. No podemos entrar a vivir y manifestar nada menos la plenitud del reino. ¿Estás conmigo? Así que es importante. Es claro que esa ceguera espiritual hace que impida todo el diseño de lo que está en el espíritu. Los hombres lo vean naturalmente en la letra. Porque dijo el apóstol Pablo que el ministerio competente del nuevo pacto eran los ministros llenos del Espíritu Santo, que a los cuales vivía en el Espíritu, no en la letra, porque el Espíritu es la que la vivifica a la palabra. Así que usted me puede hablar de mucha palabra, usted puede aprender mucha palabra, pero si no es el Espíritu Santo la que vivifica, esa palabra está limitada escatológicamente en el tiempo profético para que pueda ser activada en los corazones de los hombres.
¿Estás comprendiendo? Es grave, por supuesto, si lo dice Juan 3:6. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Cuando naciste de nuevo en Cristo, naciste de nuevo, pudiste ver el reino, entraste en él, estás deleitándote de la plenitud del reino. Solamente lo puedes ver en el espíritu. Por eso que el apóstol Pablo dejó tantas enseñanzas. El apóstol Pablo dejó algo maravilloso que dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Y bueno, no solo el apóstol Pablo, dice que anduviéramos en el Espíritu, que viviéramos en el Espíritu y oráramos en el Espíritu. ¿Está diciendo algo natural? No está demandando una diferencia de actitud para que podamos lograr la mayor intimidad y comunión con Dios, es que podamos hacerlo en el Espíritu. Jesús dijo del Espíritu, escuche bien, Él os guiará a toda la verdad y me glorificará porque tomará de lo mío. El Espíritu Santo toma de Jesús para establecer en nosotros. Y Él ahora es, dice el Señor, y os lo hará saber. Juan, capítulo 16, versículos 13 y 14. Yo quiero que en el nombre de Jesús podamos reflexionar un instante. ¿Estamos viviendo, andando en el Espíritu? ¿Estamos viviendo en el Espíritu? ¿Sabes que andar no es algo tan sencillo? Gálatas 5:16 dijo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar significa es estar al unísono. Tú cuando hay un coro de 50, de 100, de 1000 personas, cuando cantan a una sola voz es porque están al unísono. Están hablando en una sola unidad, en un solo elemento, unidad completa, conectado a una comunión con el que Él vive por la eternidad. Así que es importante lo que estamos viendo. Pero una de las cosas más graves, y esto yo le quiero decir para ponerle, ¿sabe qué? Inquietud, para ponerle incomodidad. Cuando nosotros, sin darnos cuenta, blasfemamos al Espíritu Santo por no creer el diseño correcto que el Señor puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la perfección de los santos, del cuerpo de Cristo, para que alcanzamos la fe, la unidad en las coyunturas, para que todos creciendo, los miembros, cada uno en su ministerio pueda crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, a alcanzar la madurez. Cuando no se nos revela eso, estamos corriendo el riesgo porque no estamos andando en el Espíritu. Porque ¿sabe qué? ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que recibió. Mire, vaya Gálatas 1:11. Mire lo que dice el apóstol. Mas os hago saber una cosa, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que ha aprendido usted por revelación en Jesucristo? ¿Sabe qué? Es muy importante que se nos tenga que develar. Todo lo que el Espíritu Santo tiene, la potencia del Espíritu Santo, es nada menos la manifestación divina de lo que Él quiere manifestar. ¿Sabe qué es? Es la gloria de Dios lo que quiere hacer el Padre. Lo que quiere hacer el Padre es que nosotros nos demos cuenta que toda es revelación el Espíritu, es el que trae. ¿Sabe qué? El apóstol Pablo dijo, que dice, no se lo reveló hombre alguno, sino por medio de la revelación. Y mire que el apóstol Pablo, cuando él recibe esa revelación, él se fue, una de las cosas que tienes que ver, mira, que realmente yo le digo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo quiere que llevemos este tema a una instancia mayor. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice. Amado del Padre. Gálatas 11, ya habíamos dicho, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación. Pero en Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
amado de Dios, si yo no creo, amados, si yo no creo que hay 5 ministerios que deben estar en la iglesia unidos para perfeccionar a los santos, que es el cuerpo de Cristo, para llegar a la estatura del varón perfecto, si yo ese fundamento no lo establezco en la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, debe estar ministrado por los 5 ministerios. Sí o sí. Ah, pastor, pero dice la Escritura que hay apóstoles que no lo son. Es claro que no lo hay. Hay hombres que se dicen llamar apóstoles que no lo son, pero sí hay hombres que son ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, pero sí del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque él ha nacido del Espíritu, Espíritu es. El que ha nacido del Espíritu. Si yo estructuralmente me enseñan en la iglesia una religión, yo no voy a ser fundamentado en el Espíritu. Si yo tengo muchas estructuras del pensamiento, a los cuales enseñábamos los otros días que Jael había tomado la estaca, y nada menos que a Sísara, dice que, ¿se acuerdan? Jael, la mujer de Eber, que Débora había declarado en las atmósferas espirituales que por una mujer Dios le iba a dar la victoria a Israel. Pero ¿qué hizo esta mujer? Toma una estaca de la tienda, y la estaca es un arma de guerra, dice en Deuteronomio 23:13. Así que esa arma de guerra, que puede ser la espada, que mi palabra es como espada de 2 filos, así que estamos viendo que esa arma de guerra, dice que la puso entre medio de las sienes. ¿Y para qué? Dice que agarró una masa y la traspasó en la tierra. ¿Sabe para qué era? Para quebrar estructuras de pensamiento, para quebrar estructuras de religiosidad, para romper todos fundamentos erróneos que no estaban fundamentados por la palabra del Espíritu. ¿Y sabe qué? Ah, pastor, usted está rebuscando esa estaca donde... Busque en la palabra de Dios, Deuteronomio 23:13. Es un arma de guerra, y entre las armas de guerra tendrás una estaca. ¿Y sabe lo que significa estaca en la versión K2? Una palabra que te ejecuta, una palabra que te hace ejecutar tu destino profético. Lleva tu cruz y sigue, me dijo el Señor. ¿Y sabe lo que dice en la versión K2? Toma tu estaca y sígueme, tu estaca de ejecución. Esa palabra de estaca tiene que traspasar las sienes. Pero pastor, usted me está enseñando cosas que yo no las puedo abarcar, entender. Sabe que está en la Escritura. Vaya número 24, 17. Mire lo que dice. Y acá está hablando una revelación nada menos de Jesucristo. Lo veré, mas no ahora. Claro, estábamos hablando en el Antiguo Pacto. Lo veré, números 24, 17. Lo veré, mas no ahora. Miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. ¿De quién puede salir de Jacob una estrella? ¿Quién puede ser la estrella? Como profetizó Jacob en el libro de Génesis 49. Así que, ¿quién era la estrella? Siloh. Era Jesús. Y se levantará cetro de Israel. Cetro, hablábamos de la autoridad y justicia de Dios. Y mire lo que dice. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Aquí hay algo tan revelador escatológicamente, hablando en los tiempos proféticos, está mencionando distintas etapas del tiempo profético. Aún en el libro de Números, que es el libro del Pentateuco, que se lo reveló en el monte Sinaí, se lo reveló a Moisés. Así que, amados míos, ¿qué es lo que estaba diciendo? Que Jesús mismo iba a herir las sienes de Moab. ¿Sabe quién eran los descendientes de Moab? Los que se habían mantenido relaciones, las hijas con Lot, que habían en incesto, habían mantenido relaciones y habían nacido Moab y Amón. Escuche bien. ¿Y sabe qué significa? Tipifica la figura de Moab, tipifica aquellos que rechazan la paternidad del Espíritu, aquellos que rechazan la verdadera paternidad de la iglesia, aquellos que Jesús mismo dijo, yo no los dejaré huérfanos.
huérfanos, ¿qué significaba? Que no tenían padre. Yo no los dejaré sin padres. Yo dejaré unas generaciones de hombres llenos del Espíritu Santo, por supuesto. Si el hombre que está ministrando en el altar no está lleno del Espíritu Santo, jamás podrá ser engendrado por una palabra que te determine tu tiempo profético. Por supuesto, por eso que usted ve tan liviana la iglesia, la ve que no brilla. ¿Por qué? Porque falta la llenura del Espíritu Santo. Cuando está el Espíritu Santo, acomoda el espíritu a lo espiritual, pero no a lo carnal. Yo no puedo bajar una palabra para ministrar su alma. Usted se tiene que unir ahora con el espíritu de la palabra y unirnos en espíritu, porque si no usted rechazará y será un fusible que reviente por dentro, porque le está hablando al espíritu, no a su alma. ¿Está comprendiendo? El apóstol Pablo tenía cuidado de eso. Él ya se le reveló a él por el medio del espíritu. ¿Sabe lo que le dijo? Le dijo cuando se le manifiesta la presencia de Jesucristo en la nube, en ese resplandor de luz, le dice a Pablo, qué maravilla lo que dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Porque Pablo le había preguntado, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién iba a decirle lo que iba a hacer? El Espíritu Santo de Dios. Jesús no fue el que le dejó el diseño. Jesús fue el que lo llamó como te llamó a ti y a mí. Jesús fue el que se le presentó y se convirtió el apóstol Pablo. Porque dice que él se fue 3 años a Arabia, apartado para con él. ¿Sabe dónde lo ves eso? En el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas 1, mira lo que dice, 11 al 18. Mire, dice, yo no aprendí sino por revelación de Jesucristo, versículo 12. Porque ya sabéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Pasamos a 14. Pero en el judaísmo aventajaba a muchos, a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero escuche 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ¿no le parece algo muy común como que le pasó a usted? Dios lo llamó desde el vientre de su madre. A usted lo llamó Dios igual que a Pablo. No hay una diferencia. Y aún el que dijo el apóstol Pablo, yo no fui rebelde a la visión celestial, yo no fui a lo que me revelaba el Espíritu, yo no me puse en una posición, no, esto no lo entiendo. Yo tengo muchas estructuras religiosas de la época farisaica que viví, porque era fariseo de fariseo. Él tenía estructura religiosa, pero dijo, yo no fui rebelde, yo me dejé ministrar por el Espíritu Santo. Usted debe dejarse ministrar para entender que hay 5 ministerios que deben trabajar en unidad, llenos del Espíritu Santo. Si eso no pasa en nuestra iglesia, en nuestra nación, la iglesia que no viva el verdadero fundamento, se quedará en la tribulación. Porque la única forma que podemos ser perfeccionados es que los 5 juntos, unidos, no que haya diferencia, no que otros quieran tomar por interés y quedarse con lo que es suyo, con las obras de sus manos. No, el apóstol dijo que se iba a gastar a sí mismo por amor de las almas, que no son los hijos los que quieren, los que puedan guardar dinero para los padres, sino son los padres que deben tener la contención de los hijos. Y los padres son aquellos que han tenido el privilegio que por revelación del Espíritu Dios los haya posicionado dentro de la iglesia. Pero no para enseñorearse del cuerpo de Cristo, no para tomar intereses del cuerpo de Cristo, sino para posicionar en las alturas de la iglesia. Por eso es que usted rechaza al apóstol. ¿Por qué no rechaza al pastor, al maestro, al evangelista? Usted permite que 5 ministerios usted lo pueda acreditar y aún el profeta. Y los apóstoles no, amado del Padre. Usted debe estar buscando la guía del Espíritu Santo. Pero dice el apóstol Pablo, mire, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Por medio de qué la reveló el diseño correcto? Se lo reveló por medio del Espíritu. 1 Corintios 2:10. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo perfecto de Dios. Pero mire lo que hay algo más grande. ¿Sabe qué terrible? Mire lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo algo
terrible, maravilloso. Por eso que debemos tener nosotros temor de Dios. Tenemos que tener nosotros un cuidado de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Es el Señor. Así que ¿quién dice que debe estar Jesucristo para formar apóstoles? El apóstol Pablo no fue formado por Jesucristo. Lo puedes ver aquí en el libro de Gálatas. Mira, 1:15, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No consulté a ningún hombre. Ni subí a Jerusalén donde estaban los apóstoles, antes que yo, ni me fui a Arabia, y volví de nuevo a Damasco después, pasado de 3 años. El apóstol Pablo se apartó con Dios 3 años antes de comenzar su ministerio, lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quién le instruyó? El Espíritu Santo. Por eso dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amados, ¿cuánta estructura de pensamiento está dañando el fundamento verdadero de la iglesia? Usted puede sí permitir y aceptar el pastor, el maestro, el evangelista y aún a veces el profeta, pero no el apóstol. Usted está cometiendo un grave error. Dios le va a demandar por no tener usada, ¿y sabe qué? Poder vivir y edificar la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. El apóstol Pablo no consultó a carne ni sangre. El apóstol Pablo no fue a hablar, dice que con el único que se encontró fue con Pedro, pero tuvo 15 días con Pedro nada más, y después se fue 3 años apartado a Arabia para poder recibir todo por revelación. Y dice que era tan grande las revelaciones que aún Dios tuvo que enviar un mensajero de Satanás para que lo abofeteara, para que no se saltara de tanta revelación que Dios le había confiado. Por eso que hay hombres que no son llenos del Espíritu Santo, porque Dios no le puede confiar el diseño a un hombre que se va a querer enseñorear con su pueblo. Se lo va a confiar a hombres que tienen el corazón conforme para con él, a los cuales hará lo que él diga, no lo que sienta el hombre, porque hay hombres que se enorgullecen con el conocimiento. Hay hombres que solamente le interesa tener el ensoñamiento de un pueblo sometido a lo que es antológicamente de lo que Dios estableció en su iglesia. Dios está llamando a unas generaciones de hombres que debe tener el temor reverente. No blasfemar contra el Espíritu Santo sería que puedas aceptar esta palabra. Dios te va a demandar que no sabías. Dios te va a demandar que Dios te envió un hombre para decírtelo en este día. ¿Pero para qué? Es para establecer y poder estar preparados como Dios quiere. Una vez que tengamos este verdadero fundamento funcionando, pero pastor, ¿qué hago? El apóstol tal, el otro, han hecho desastres. ¿Pero qué tiene la culpa Dios? Metete con el Espíritu Santo y Dios pondrá hombres correctos para que baje la paternidad de Dios por medio del Espíritu Santo y aún te baje la revelación doctrinal. La iglesia no ha estado doctrinada por medio del Espíritu Santo, ha estado por medio de religión, de estructuras y denominaciones, de hombres con liturgia paralelo a la Escritura. Es un tiempo peligroso. El Señor viene pronto. Después de pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. A Pedro después de 3 años. Dice que subió para ver a Pedro y permanecé con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo he aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Qué hizo él? Solamente la cobertura del apóstol Pablo era el Espíritu Santo de Dios. Era Dios mismo. Era Jesucristo enseñándole, como le dijo él mismo, y les enseñó a los Efesios. Mira lo que dice en el libro de los Efesios, dice algo maravilloso. El apóstol le dijo a los hermanos de Efesios 1, mira lo que dice. Dice así, desde el 15,
Por esta causa, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Él sabía que la iglesia sin el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo iba jamás quitar. Dice, por eso que dice que era importante, que estaba orando para que recibieran conocimiento, para que sea alumbrado los ojos de vuestro entendimiento. Ay, Asama Sinda, ¿sabe qué es esto? Esto es peligroso, porque esa palabra la dejó hacia adelante. Ah, pastor, eso fue atrás. Amado de Dios, ¿usted cree que Dios va a mover los cielos y la tierra para usar a un hombre tan valeroso? Instrumento me es grande este instrumento, al cual que, alabado sea Dios, le dijo que tenía que ir, ¿qué? Que se levantase. Que se levantase. Alabado sea Dios. Y que fuera al lugar de quien le iba a hablar. ¿Le iba a hablar Jesús? No, le iba a hablar el Espíritu Santo por medio de Ananías. Levántate, entra en la ciudad y se tira de lo que debes hacer. Amado iglesia, si no te ministra el Espíritu Santo, vas a correr riesgos de estar detenido en tu tiempo profético. Escuche bien esto. El apóstol Pablo hablando a Galacia, a los Gálatas. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, escuche bien, estábamos confiados bajo la ley. ¿Quién estaba diciendo eso? El apóstol Pablo. Él estaba viviendo eso, pero antes que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley, estábamos estructurados en la ley, estábamos viviendo una vida religiosa sin quitarnos las escamas como Dios me lo puso y me lo tuvo 3 días, mis ojos con escama, para no poder ver hasta que tenía que ver como Dios quería que viera. ¿Y qué dijo? Pero antes que viniese la fe estábamos confiados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Él está diciendo constantemente a la iglesia, a mí me lo reveló el Espíritu Santo al diseño correcto. Yo no estuve con Jesucristo aprendiendo, yo estuve aprendiendo con el Espíritu que Él dejó, que es el mismo Espíritu de Dios, enseñando a la iglesia. Ay, no es un apóstol, pastor, porque no tuvieron con los apóstoles, con Jesús enseñándole. ¿Sabe que Dios llamó a Ananías para que, dice, llamó a un discípulo Ananías? Escuche, ¿dónde dice que fue apóstol Ananías? ¿Dónde dice que estuvo Jesús enseñando a Ananías? Ananías ya llevaba en el capítulo 9, estaba siendo ministrado, discipulado por el Espíritu Santo, y él estaba atento a la voz de Dios. Por eso que usó en Damasco a Ananías y le dijo, grande instrumento me es este. Sí, pero Señor, mire lo que dice y lo que hace. No. Yo le mostraré lo que es bueno sufrir. Alabado sea Dios. Pero ¿quién estuvo enseñando? ¿Jesús bajó y lo ministró y lo discipuló al apóstol Pablo? ¡No! El Espíritu Santo de Dios dice que fuimos encerrados en aquella fe que iba a ser revelada. Esa fe que en la antigua ley no la veían los sacerdotes, los fariseos religiosos, no la podían ver. Pero esa fe estaba encerrada para aquella fe que iba a ser revelada por el Espíritu Santo. Jesús, acá mismo el apóstol lo dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Dios la reveló por el Espíritu. Ese Espíritu que dijo Jesús, yo no lo dejaré huérfano, yo le enviaré el otro Consolador, el Espíritu que guiará toda verdad, les enseñará todo lo que yo le enseñé a los discípulos, a los apóstoles que estuvieron del Cordero conmigo. Ese Espíritu mismo es el que enseñará a las generaciones de ministros, de los ministros competentes del nuevo pacto. No en la letra, sino en el Espíritu.
Amada iglesia, es importante. Sí que es importante. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? Tú tienes que saber que no nos podemos quedar con algo de la letra literal. Mira lo que dice. Y volvemos a cuando escupió en tierra e hizo lodo con saliva. Y untó con el lodo los ojos. Y dijo, levanta, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces. ¿Sabe qué significa Siloé? Aguas que corren mansamente. Pero es que es curioso. ¿Sabe que lo podía haber mandado a muchos estanques que había, porque era la única forma de retener el agua que venía por ríos, por crecidas o por lluvia, era por medio de estanques? Pero no le dice al de Berseba, no le dice que vaya a otros estanques, sino que le dice que vaya al de Siloé, que significa aguas que corren mansamente. Es mejor. Pero Siloé, ese conducto de estanque de agua, llegaba a Jerusalén. ¿Y sabe qué significa Jerusalén? Los que están en el centro de la voluntad de Dios, dentro de la voluntad espiritual de Dios. Así que cuando estamos viendo que Jesús no hace nada con despropósito, Dios es profundo en revelación, nosotros tenemos que entrar en el espíritu de Él para entender lo que Dios quiso. Él quería, en una generación de aquellos hombres que están en el centro de la voluntad de Dios, Jerusalén significa hombres y mujeres que están en el centro de la voluntad de Dios, espiritual de Dios. Era lo que realmente aquellos necesitaban también, pasar por ese lavado, por ese ungimiento en los ojos. ¿Sabe por qué? Dice la palabra en Mateo 6:22, lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Así que era importante que a través de la sanidad del ojo, a través lámpara del cuerpo. ¿Y el cuerpo de qué lo hizo Dios? Lo hizo del barro. ¿Se acuerda que untó polvo, sopló del espíritu y formó un hombre con alma racional? Así que, ¿qué es lo que estaba diciendo? Tenían que restablecer una vida espiritual en los hombres de lo que estaban en la perfecta voluntad de Dios. Que hay mucha generación que están esperando una palabra que lo active dentro del destino profético. Hay una generación de hombres y mujeres que se han apartado en el espíritu, que buscan en oración y en ayuno, pero le ha faltado diseño. Han necesitado ser engendrados por el poder del Espíritu Santo. Y es este tiempo que esa generación hará levantar los que están en el centro de la voluntad espiritual de Dios. Es necesario que esa agua sea la que termine de lavar los ojos, porque ese barro, dijo Jesús, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que no puede hacer Dios? Muchas generaciones han quedado detenidas por ver lo que no han hecho ver, sin el fundamento de lo que veía Dios para que veía su iglesia. Amado, y dice la palabra de Dios, ¿sabe que en Isaías 8:6? Aquellos que desechen el pueblo las aguas de Siloé, mire, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos, muchas. Esto es el rey de Asiria, que con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Oh, Emmanuel. Isaías 8, versículo 6, versículo 7. ¿Qué quiere decir? Si tú no recibes esta palabra para que te active tus ojos espirituales. Pero si yo veía, acuérdese lo que dijo. No digas que hayas visto porque, escuche bien. Los fariseos dicen, ¿qué dijeron? Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? No vayas a decir eso, porque el Espíritu Santo te está haciendo ver, hoy te está haciendo ver,
Si fuerais ciego no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Así que no digas que ves, todavía hay un nivel de revelación que la iglesia todavía no ha entrado los mayores niveles de revelación en el tiempo escatológico profético de la iglesia para que esté posicionada en las puertas del Señor. ¿Estás conmigo? El Espíritu Santo te está hablando esta mañana. Alabado sea Dios. Mire lo que pasó con el ciego. Oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, Juan 9:35, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él, dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, amado, le has visto. Si él no le hubiese sanado de la vista, él no puede decir, lo has visto. Era necesario a una generación como Tomás. Como Tomás le dijo, ay, si yo viera las señales en sus manos, creeré. Le dijo Jesús, le dijo, Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Pero que ese fundamento esté en ti, que puedas ver con el Espíritu, no que veas natural y literalmente la Escritura, que entres en las profundidades de Dios, porque no va a ser como Giesi. Giesi estaba al lado del profeta Eliseo y estaba viviendo la gloria de Dios, porque Eliseo todavía aún Dios le mostraba lo que hablaba el rey de Asiria en la cámara más secreta. Eso está en el libro de Segunda de Reyes 6:8. ¿Pero qué es lo que vivía ahí? El profeta Eliseo dice que la comunión con Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Amado, la iglesia tiene que estar en la presencia del Todopoderoso. Shisama Maisia, Él tiene que estar primeramente en nuestra vida espiritual con plenitud, no religiosa, no cumpliendo con Dios, ni con la iglesia, ni con el pastor. Usted es el más responsable de su vida espiritual, que mayormente Dios le demandará, porque Dios te dijo, vosotros tened la unción del Santo, vosotros tener el Espíritu Santo para que te enseñe todo. Yo no estoy, dijo Jesús, pero el Espíritu Santo te enseñará todo lo que le enseñé a mis apóstoles. Santo. ¿Y qué pasó con el tema este de Eliseo? Fue algo terrorífico. Dice que lo quisieron ir y el corazón del rey de Siria se turbó porque le había dicho, el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pase por el lugar porque los sirios van allí. Una y otra vez avisó al rey de Israel, Eliseo. Estoy leyendo Segunda de Reyes 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey mío, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y se levantó de mañana, y salió el que servía al varón de Dios. Y saltea el versículo 15. Y aquí que el ejército que tenía sitiada la ciudad alrededor de Eliseo, había gente de a caballos y carros. Entonces el criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Aún, amado mío, estaba la voz profética de Israel, estaba el hombre correcto que bajaba la voz del cielo. Ese mismo hombre dijo, pidió un tañedor y empezó a bajar las palabras del cielo. Cuando nosotros tocamos el corazón de Dios, hacemos fluir la vida total del Espíritu Santo. Este era un hombre con ese estirpe. Esa es la voz profética que falta en la iglesia, porque muchas generaciones de hombres han matado los hombres enviados por Dios con la voz profética para alinearlo al tiempo profético escatológico de la profecía de la iglesia sobre la tierra. Y la responsabilidad sobrecaerá en cada uno de nosotros si no recibimos. ¡Ay, Jerusalén, Jerusalén, que matan mi profeta que yo te he enviado! El Señor está, ¡ay, Jerusalén! Le está diciendo a aquellos que están en el centro de la voluntad, aquellos que aún están diciendo yo quiero la manifestación del Espíritu, no reciben la voz profética.
Así que no es solo que estar nada menos en la fuente, en ese lugar que pasaba en el estanque y que pasaba por toda Jerusalén esa agua, que eran aquellos que estaban en el centro de voluntad. Hay muchos hombres que han estado en el centro de voluntad, pero en vez de estar atento a la voz del Espíritu, ha estado atento a la voz que ha influenciado los pensamientos. Totalmente es antagónico de lo que Dios quería hacer sobre su iglesia. Pero ¿qué pasó? Esta maravilla la dejó enseñanza para nosotros. Dice que le dijo, no tengas miedo, le dijo a Giese, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, Dios mío, Padre mío, te ruego que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de gente de a caballo. ¿Qué vista le dio a Eliseo a Giesi? Se da cuenta que aún estemos en la casa de Dios, aún estemos al lado del ungido de Dios, pero si yo no tengo vida del Espíritu, jamás me ensamblaré con el Espíritu Santo para ver. No podía ver quién era Eliseo el criado, un hombre valiosísimo en la historia de Israel, no lo veía. Y hay generaciones que han estado al lado de hombres enviados por Dios, pero el espíritu de ellos está tan lejos, por eso que no ven. ¿Y qué aconteció después? Y dice que vino el ejército y oró Eliseo, te ruego Jehová, que alabado sea Dios. Le abrió los ojos al criado y miró que el monte estaba lleno de gente de a caballo. Y luego los sirios descendieron a Eliseo. Escúcheme bien, yo estoy leyendo Segunda de Reyes 6:18. Y luego los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo, no es este camino, ni esta ciudad, seguidme. Yo guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Amados, ¿sabe qué significa esta? Esto es una ceguera de las fuerzas militares sirias. Por la palabra de Eliseo, ¿sabe qué? Tiene que ser de naturaleza mental. ¿Sabe por qué? Si todos los soldados se hubieran quedado ciegos, Eliseo no le hubiera dicho, este no es el camino, esta no es la ciudad, seguidme. Esas personas no estaban condicionadas para poder seguir a un hombre. ¿Por qué? Porque tenía que conducir sus carros y sus caballos. Así que no habían perdido la naturaleza mental del ver. ¿Y qué es eso? Eso es importantísimo. Aquí tenemos una revelación que verdaderamente ocurrió. ¿Y sabe qué? Que los psicólogos, en la profundidad que el elemento en la psicología que ha profundizado mayores áreas del alma y en parte toda la constitución del pensamiento del hombre, sabe que hay un hombre que se llama William James que escribió sobre este tipo de fenómenos. ¿Y qué coincidencia? No es coincidencia. Dice que se llama un desorden cortical. Es como una ceguera mental. Cortical que está hablando de la corteza cerebral. Pero mire qué terrible. Esta no supone tanto la insensibilidad de poder ver las impresiones ópticas, sino que es más profundo aún, que no tiene la capacidad de poder entenderlas. Así que lo que le dejó enceguecimiento no era una vista de los ojos de ver, sino era del entendimiento. Y muchas generaciones de hombres, nosotros hemos tenido la ceguera espiritual en nuestro entendimiento por no poder percibir, por no poder estar sensible y haber pagado un precio de oración y en ayuno y de continuidad, de perseverancia. No por una semanita voy a ayunar, no por un mes, no, año tras año. Hombres que se inviertan en el reino, Dios los posicionará en el reino de su Padre. ¿Usted qué reino quiere estar? ¿El de la tierra o en el del cielo? Usted tiene el privilegio de poder vivir los dos, de establecer aquí en la rey como rey y sacerdote en la tierra. Pero ¿saben lo que hizo esto? Gloria a Dios. ¿Sabe lo que aconteció esto? Cuando llegaron a Samaria,
Dijo Eliseo, Jehová abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos, y miraron y hallaban en Samaria. Cuando el rey de Israel hubo visto esto, dijo Eliseo, le dijo a Eliseo, ¿los mataré, padre mío? El rey de Israel diciéndole, Padre mío, con minúscula. Él no estaba posicionándolo a profeta como Dios. No, él le decía por amor, por cariño, porque era un hombre que lo había guardado, lo había protegido, había dado palabra profética para el pueblo de Israel, para librar la batalla y libertar al pueblo. Él tenía un amor de padre, él lo había cuidado como padre, como el apóstol Pablo cuidó a Onésimo, cuidó a Timoteo, cuidó a Tito, cuidó a tantos hombres y forjó y trató y lo levantó y lo posicionó en el reino. Por eso que le dice, Padre mío, y él respondió, no los mates. No los mates, ¿matarás tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Aquí está dando una revelación. No podemos matar, hay muchas generaciones que están opuestas a esta palabra. Pero Dios no quiere matarte con la espada, que sus palabras de espada es la palabra, esa espada como palabra de dos filos, que te quiere dividir el alma del espíritu, para que no viva en una iglesia que está almáticamente una vez en el cielo y otra vez en el precipicio. Pero él estaba diciendo, los tomarás cautivos, matarás a aquellos que tomaste cautivos por la espada. Cautivarlos por la espada es cultivarte, engendrarte con esta palabra hoy a la mañana. Esta palabra no es para matarte, esta palabra no es para destruirte. Dice el apóstol, acá la escritura dice, él respondió, no los mates. Pone delante de ellos pan y agua para que coman y beban. Hay unas generaciones que necesitan este alimento. Hay unas generaciones que necesitan la revelación del Espíritu Santo para que la iglesia esté levantada y posicionada como Dios nos llamó. Y por eso le dice, prepararon una gran comida y cuando habían comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su Señor y nunca más vino a Siria a hacer guerra contra Israel. Amado, hay un enemigo antagónico en contra del Espíritu que hace que la palabra esta quiera ser impedida, llegar a engendrar generaciones de hombres que puedan comer este alimento, que puedan beber de esta agua, para que puedan posicionarse, para que puedan avanzar y quitar las escamas como fue quitada las escamas del apóstol Pablo. Amada iglesia, Dios te llama este día. En el nombre de Jesús.